Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un sábado más, bienvenidos a Chismecito Financiero, con más chismes de finanzas, de la bolsa y algunos otros temas que les puedan apoyar para sus inversiones y finanzas personales. El día de hoy, el primer tema que vamos a empezar a platicar nos lo va a traer Alejandro para comentarle un poco acerca de cómo ha ido la bolsa en estos últimos días. Pues realmente no es tema, es como un pequeño chisme, ahora sí que traíamos entre Emilio y yo, de un youtuber de Estados Unidos, pero antes de pasar eso quiero relacionarlo con el entorno en el que nos encontramos en Bolsa de Valores, con estas recientes caídas, el anuncio de la Fed que dijo que no vamos a hacer nada, pero sí vamos a aumentar las tasas de interés, probablemente en la siguiente reunión. No sabemos, que el mercado lo tomó tan bien, ya veníamos de un periodo de incertidumbre y que sorprende sobre todo porque creo que este periodo de caídas se parece más bien ahora sí al inicio de una recesión, que no estoy diciendo que estemos entrando a una, pero se parece ahora sí más bien a una donde son pequeñas noticias que van saliendo poco a poco, pequeñas caídas día a día, pero durante un periodo más grande que el que se dio, por ejemplo, en marzo 2020, 20 o 21, ya ni recuerdo, 20. donde fueron caídas abruptas de 5%, 7%. Creo que hubo una incluso que llegó hasta casi o muy cercana al 10% en un solo día. Es muy diferente esta caída, ¿no? Se ha dado paulatinamente, cantidades más pequeñas, unos por cientos, dos, pero no por eso deja de ser, para mí, interesante, quizás no preocupante, pero eso quería comentarles primero y que me dijeran ustedes cómo están viendo su portafolio, que me imagino que les está pegando, qué han hecho, cómo se sienten, porque probablemente como ustedes se sienten, también muchos inversionistas y audiencia de este podcast se siente de la misma forma. Pues mira, yo así respondiendo a tu pregunta de cómo ven sus portafolios, mal, así, tal cual, ¿no? Pero no tan mal. Fíjate que hace unas 3 semanas empecé un nuevo portafolio ahí para el canal de acciones fraccionadas y neta, o sea, compré Google, cayó 12% al día de hoy. Compré Shopify, cayó 40% al día de hoy. Y fue hace 3 semanas. Compré Coinbase y cayó casi 40%. Compré Disney, cayó casi 15%. Y compré, creo que, y Baba y cayó 10%, que curiosamente Baba fue la que menos cayó de todas, ¿no? Pero sí, o sea, mal. Obviamente muy feliz por aprovechar todas estas oportunidades, muy contento de poder comprar. Creo que evidentemente pues se llegan como a ciertos topes, ¿no? Que dices como ya no es posible mantener este crecimiento que sea sostenible y demás. Y creo que fue o es algo saludable esta corrección, creo que está bien, porque sobre todo, ¿no? Personas que empezaron a invertir a lo mejor en el último trimestre, o sea, que literal su primera inversión fue hace 3 meses, 4 meses, pues les va a caer de lujo para empezar a bajar sus precios promedio, ¿no? Que creo que está muy bien. Y justo, pues pasando a lo que decías del youtuber, pues se trata de Meet Kevin, que es un youtuber que tiene un portafolio de 20 millones de dólares a sus 29 años, más o menos. Y lo impresionante de esto es que dijo públicamente que lo vendió todo, así, que lo vendió todo, que porque cree que esto solo es el comienzo, que cree que él quiere meter shorts, que quiere aprovechar esta situación y demás, ¿no? Y evidentemente yo hice un video sobre eso, todavía no sale para cuando están viendo esto, pero en ese video menciono que creo que es bien diferente y se me hizo bien raro, ¿no? Porque es una persona que tiene ingresos de más de 60 millones de pesos al mes, o sea, de entrada, ¿no? 3 millones de dólares al mes gana esa persona. Entonces, de entrada, creo que es relacionable con menos del 1% de la población, casi, casi, ¿no? De entrada está eso, y además, pues, algo que puse en cuestión en ese video es que, a ver, esa persona quiere rendimientos por arriba del S&P 500 y demás. Es una persona que puede ahorrar tranquilamente 2 millones de dólares al mes y gastando 1 millón, que incluso se me hace exagerado. ¿Por qué?
si puede crecer su portafolio de puros aportaciones un 10% al mes, ¿por qué decide hacer eso? O sea, si de los 20 millones que tiene los vende para intentar ganar, no sé, 30, ¿por qué tomar ese riesgo adicional si de todos modos podría agregarle un 10%, o sea, unos 2 millones al mes y el riesgo sea nulo? ¿Sabes? Es lo que yo no entiendo. ¿Por qué tomar ese tipo de riesgos? Sobre todo cuando son riesgos muy grandes. O sea, no es como de que ponte a pensar en perspectiva. Si su trade le sale mal en un 5%, estamos hablando de literalmente $1,000,000. Entonces, realmente ya no son números pequeños. Entonces, pues no sé qué opinan de eso. O sea, ¿por qué si sus ingresos son tan buenos y puede crecer de forma natural con aportaciones tanto, por qué habrá hecho esto? Pero también, ese $1,000,000 en pérdida, pues no es $1,000,000 igual para todos, ¿no? Para él es Claro. 15 días de 10 Menos, días 10 de días de trabajo. trabajo, 10 días de trabajo. Entonces, poniéndolo en esa perspectiva, igual y sí, ¿no? Quizás no sorprende porque son cantidades, pues, ya gigantescas, ¿no? Para el común de las personas, incluso para una persona que ya empieza a tener un portafolio maduro y creo que más bien no hay que, este, más bien hay que tratar de entender por qué lo hacen, ¿no? Y no decir que está mal así tajantemente o decir que está bien, más bien tratar de entender por qué lo hizo. Y yo creo que precisamente ese nivel de ingresos y que probablemente vive por debajo de de ese nivel de ingresos, probablemente al hacer eso sabe que si sale mal no se va a quedar en la quiebra, no se va a volver pobre, va a pasar de ser multimillonario quizás a ser nada más millonario. Y la mayoría de las personas no estamos en esa situación. Yo creo que la mayoría de las personas estamos en una situación donde hacemos aportaciones periódicas, estamos viendo crecer y madurar nuestro portafolio y probablemente en unos 10 o 15 años vamos a estar hablando de millones o de pesos o de dólares ya en acciones, pero en este momento no. Entonces, no creo que los contextos sean iguales para todos. Yo más bien trataría de entender por qué y para eso me hace falta mucha información de él. Pero es interesante porque tú me decías, bueno, entonces creo que ya no es un inversionista, ya más bien es un especulador, un trader. Y para meter un short, pues ya tienes que ser una persona, ya eres un especulador. Por ejemplo, George Soros, yo no diría que es un inversionista, fue el mejor especulador y en su tiempo y ganó millones haciéndolo con shorts, pero probablemente bueno, no probablemente hay estadísticas de que a la gente le va mal e incluso creo que es Warren Buffett quien tiene la frase de si vas a hacer algo, no le apuestes. No apuestes contra América, no apuestes contra el mercado americano, porque probablemente vas a terminar perdiendo. Entonces, interesante, pero yo no lo haría ni creo que sea recomendable hacerlo, o sea, liquidar el portafolio en este momento para la mayoría de las personas. Sí, además, hablando de Meet Kevin, o sea, que mencionaron que era Meet Kevin, no sé si me escuchan bien, pero él siempre ha tenido como las dos partes, o sea, tiene como su portafolio donde se basa normalmente, pero siempre especula. Por ejemplo, él fue de los que tenían más dinero invertido en Tesla y ya desde ahí yo supe que pues iba más su perfil a un inversionista arriesgado y un poco especulador. Entonces a mí tampoco me sorprende mucho, como mencionan, él puede recuperar el dinero muy, muy rápido, entonces hay que ponernos en nuestra propia situación. Yo, en el caso que veo el mercado al revés como Emilio, es el plan que ya tenías, las empresas que ya tenías, pero pues estarlas comprando en un precio de oferta, si las estudiaste correctamente, y para eso teníamos que empezar a crear nuestro fondo de oportunidad, y si aún no lo tienen, pues pueden irlo, todavía tienen el tiempo para irlo creando, porque no sabemos hasta cuándo sea eso, yo creo que va a durar unos meses más, mínimo unas semanas más, entonces pues hay que apegarnos a nuestro portafolio. Se nos perdió Sara, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero digo, si quieres en lo que vuelve, pues seguimos Ajá. la plática. Pero sí, o sea, también me puse a hacer cuentas y es como de, ok, si esta persona pierde todo su portafolio, así, cero, se puede recuperar en 2. Y alguien que, mortal como nosotros, que invertimos por años, por años, por años, incluso para alcanzar esos niveles,
evidentemente, pues estamos hablando de años de trabajo contra 24 meses, ¿sabes? O sea, ni siquiera es como algo comparable. Ujú. Sí, y se me hace interesante que lo haga en este momento porque bien lo dijiste al inicio de la plática, yo no lo llamaría ni mercado bajista ni recesión. Tú dijiste correcto, bueno, que creo que es en lo que estamos en, es una corrección. Acabo de checar y llevamos cerca del 10% de caída desde el último máximo histórico. Por ahí es bien conocido que una caída del 10% en el S&P 500 se llama corrección. A partir del 10 y hasta el 20 podríamos llamar un mercado bajista, y entre el 20 y más y Un hasta el crash, ¿no? 30%, pues ya empieza, ahora sí ya probablemente sí ya es una recesión o bien una crisis económica. Pero estamos Sí. justo en este porcentaje, en el 10, y yo no estoy diciendo que ya no vayamos a caer más del 10, estoy diciendo, se me hace interesante que lo haga justo ahora cuando estamos justo en ese 10%, que es como el límite de la corrección, porque si lo pasamos, probablemente sí ya vamos a empezar a un mercado bajista, vamos a entrar en un mercado bajista donde pues sin problema podríamos caer otro 10%, pero si no, le va a tocar el rebote. Entonces, está interesante. Rebote que no se va a dar de un día para otro. Probablemente nos vamos a mantener unos meses así en niveles. El mercado no va a hacer nada. Un día sube un 1%, al siguiente día baja 1.1, se mantiene lateral. Pero estamos justo en ese punto. Yo creo que, como lo veníamos platicando a inicios de año y a finales del pasado, creo que ya no vamos a volver a ver movimientos similares al 2020 y 2021, que creo que sí son atípicos a lo que históricamente hace el mercado, ¿no? Sí, más por la parte de la subida de tasas de interés. En ese tiempo mucha gente confiaba en que se iban a quedar muy bajas y por eso aprovechaba para estar metiendo más dinero a la bolsa, y ya cuando ven esa subida de tasas por tantas empresas que están en pleno crecimiento, que ni siquiera tienen ingresos todavía, pues ahí está el miedo del mercado. Sí, va a estar, no dudo mucho que sea una recuperación tipo 2020, un rebote de práctica que recuperó todo prácticamente en un par de meses. Esta vez lo dudo mucho. Yo creo que sí, nos vamos a mantener así todo el año. No por eso hay que dejar de invertir. Y justo por eso quería entrar al otro tema. Creo que hace mucho que no les pregunto, ¿desde cuándo invierten ustedes? ¿Cómo han visto madurar su portafolio? ¿Y por qué no, si en este momento ya lo consideran un ingreso pasivo? ¿De qué tamaño es ese ingreso comparado, por ejemplo, con su actividad principal, su empleo, su negocio? Hay que empezar, ¿no? Por partes, ¿no? ¿Desde cuándo están invirtiendo? Sí, pues mira, yo invierto desde los 18 años, así que en teoría este año cumpliría 4 años invirtiendo, en octubre cumplo 4. Y sí, definitivamente mi portafolio ha cambiado muchísimo, no solamente porque he dejado de invertir en ciertas cosas y he empezado a invertir en otras, sino también por los porcentajes que he estado manejando, ¿no? Eh, Ahora, en cuanto a un ingreso pasivo, pues es complicado porque la gran mayoría de mi ingreso pasivo pues provenía de las fibras. Entonces, ahorita al ser reciclo, pues ya no estoy recibiendo ese ingreso, pero ahora estoy empezando a invertir en criptomonedas de forma mayor y poniéndolas a hacer staking, que justamente pues son esos ingresos pasivos a través de las cripto. Definitivamente es un mundo completamente diferente. Ahorita pues sí ha estado dura la caída en mi portafolio, la verdad, pero bien, o sea, yo creo que ni de chiste, yo creo que ni de chiste vamos a acabar aquí. Yo creo que sí, la caída va a continuar. Como dices, yo no creo que vamos a volver a ver días como lo que vimos hace unas semanas, que en un día Netflix caía 40% o ese tipo de cosas. Yo creo que más bien va a ser del diario así 1%, 1%, 1%, y al final vamos a ver gráficas del mes pasado y en lugar de ver un clavado vamos a ver simplemente una línea así hacia abajo, ¿no? Yo creo que más que un clavado vamos a ver eso que dices. Y sí, en efecto, yo sí creería que vamos a entrar a un mercado bajista a partir de esto. Si no es que ya empezó, pero pues yo muy feliz y muy emocionado por seguir invirtiendo, la verdad, porque es padrísimo y seguramente a ustedes igual les pasa
ver que invierten de forma constante en un mercado bajista y de repente todo empieza a subir y ves como todo apalancado, ¿sabes? Como el crecimiento lo ves mucho más acelerado que si simplemente invirtieras en máximo, ¿sabes? Creo que eso está padre. Y la forma en la que tú ves por ejemplo, las criptomonedas, yo no lo veo tanto como de, pues ahora mi dinero vale menos. Ahora más bien es como de, ahora mi dinero vale más porque estos mismos, no sé, 1,000 pesos, en lugar de darme tanto de esta moneda, me da tanto más. Yo así lo veo, ¿sabes? Como que tu dinero en comparación a las cripto tiene como un mayor valor. Así lo veo yo, pero pues no sé. Sí, pues en mi caso yo no inicié en mis 18 años, yo inicié a finales del 2019 a invertir y tú antes que iniciara todo lo del 2020, entonces fue muy interesante cuando llevaba poco tiempo ver tantos cambios tan rápidamente. Mi portafolio en realidad no ha cambiado mucho, sí he cambiado algunos porcentajes en acciones, ETFs y eso, pero se ha mantenido muy similar desde que inició. Y yo esto también lo veo muy positivo, si tenías tu fondo de oportunidad para aprovecharlo. Y la parte de que tú mencionabas, Alex, de que si veíamos como ingresos pasivos, yo no, o sea, yo no veo absolutamente nada como ingreso pasivo en mis inversiones, además que todavía no creo que sea un porcentaje grande. Creo que no es, en mi forma de ver, no se debe ver como un ingreso pasivo. Yo creo que si tienes menos de 1 millón de pesos estando en México para que realmente puedas sobrevivir con esos ingresos pasivos en algo que te dé un buen rendimiento, pero pues yo creo que hasta más. Entonces, por el momento no lo pienso ver como ingreso pasivo. Yo creo que hasta que tenga unos 35 años y tenga un buen dinero invertido tanto en la bolsa como también en inversiones de renta fija, ya podría empezarlo a ver como si lo requiero estarlo sacando, pero por de momento solamente lo voy a dejar ahí, lo voy a ver como una inversión a largo plazo y no las voy a estar tocando ni voy a estar retirando, sino es una emergencia enorme que sobrepase mi fondo de emergencia. ¿Y tú, Alex? Sí, yo comencé a invertir a finales del 2017 porque saliendo de la uni, el primer diplomado que tomé fue el de opciones financieras. Creo que fue más o menos por esa fecha, porque salí de la uni en diciembre de 2016. Entonces sí, creo que sí. Desde ese entonces. Y para empezar, mi perfil sí ha cambiado demasiado. No veo ya a las inversiones como las veía en aquel momento. Yo las veía más como el medio que me iban a permitir, no sé, comprarme un auto en un año o en dos, y si era en un mes mucho mejor, comprarme, no sé, una casa, algo, ¿no? Yo las veía así. Y era un kamikaze. Yo empecé a invertir siendo un kamikaze. Ahorita ya para nada haría lo que hice en aquel entonces. De hecho, yo empecé a invertir en Bitcoin y en acciones individuales y medio especulativas. Entonces, pues es algo que no haría ya ahorita, ¿no? Ya que tengo un portafolio más maduro y que ya me dolería demasiado perder años de trabajo. Entonces digo, mejor como la tortuga, ¿no? Poco a poco, pero seguro, creciendo lentamente. Y aunque no lo veo tampoco como ingreso pasivo, en retrospectiva, si yo miro ese 2017, creo que sí me sorprendería bastante que, por ejemplo, lo que tengo como fondo de emergencia, o sea, fondo de emergencia renta fija, ya genera cerca de 1,000 pesos al mes, que en ese entonces era como el 5% de mi ingreso, ¿no? Ya un ingreso pasivo del 5% de lo que estás ganando hoy, creo que ya es como que descubrir el fuego, ¿no? De que, ay, güey, esto sí se puede y si lo continúo haciendo año con año, en algún momento voy a llegar al 100%. Entonces, creo que sí es interesante. Yo diría que no es que haya empezado mal, sino que la experiencia, el estar invertido ya mucho tiempo, te crea realmente tu perfil. A veces yo estoy como que en contra de eso de que, a ver, te voy a hacer unas preguntas y con esto vamos a definir tu perfil. No, espérate, pero pues si nunca has invertido antes, ¿cómo vas a saber cuál? Yo creo que es hasta después de un par de años que dices, yo me equivoqué, mi perfil no era agresivo, porque cuando me tocó la caída del 10% en el mercado, quise vender mi portafolio o lo vendí. O no era tan agresivo porque creía que Bitcoin era el futuro, pero cuando cayó de 60,000 a 35,000 me asusté. ¿Y cuál futuro? Liquidé mi portafolio.
Entonces, creo que más bien estas pequeñas caídas redefinen tu perfil, pero es interesante, es muy bonito ver cómo madura tu portafolio conforme tú también maduras como inversionista y como persona. Y repito, aunque no lo veo como ingreso pasivo, no he sacado la cuenta de realmente cuánto generaría ya al mes de inversiones y menos porque ahorita tenemos inflación del 7%. Pero yo creo que ese Alejandro del 2017 estaría muy feliz de ver los resultados ahorita. Sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que te vas a dar cuenta hasta que veas caer tu portafolio. Pero yo sí creo que todos deberían iniciar con lo más básico, o sea, también como para perder el miedo de invertir en las plataformas, o sea, tal vez con CETES o renta fija, para mí, aunque sea súper arriesgado, es con lo que se debe iniciar en mi forma de ver. Y hay personas que sí desde el inicio tienen una idea de que no van a poder o les va a costar algo y luego se dan cuenta que sí. Y ahorita tengo muchos conocidos que les tenían un poco de miedo a la bolsa, entraron hace poquito y pues vieron todas las caídas y dijeron, no, pues siempre pues ya voy a pararle poquito a la bolsa, voy a seguir con renta fija hasta sentirme más cómoda y volver a invertir. Entonces hay gente que sí le da miedo ver caer su dinero, o sea, a nadie nos gusta, pero algunas personas sí entendemos que pues así es la bolsa, o sea, es caídas, subidas, pero es controlar nuestros sentimientos, que es lo más difícil en las inversiones. Oigan, ¿y qué otro tema querían platicar? Me parece que Sara o Alex traía otro. Pues ahorita que estaban mencionando los dividendos, también podríamos mencionar un poquito de algunas estrategias que se nos hagan interesantes de seguir con relación a los dividendos. Hay personas, o sea, yo he visto algunas de que buscan empresas que paguen dividendos en distintas fechas para que siempre estén recibiendo, esa es una de las que conozco. Otra es de que buscan las empresas que pagan más altos dividendos, ya sea en México o en Estados Unidos, y esas cuentan con dos, tres que pagan muchísimos para vivir de ellos, como antes era Coca-Cola. Y pues la última es solamente tú decidir tener un porcentaje tanto en ETFs y empresas que paguen dividendos y ya lo demás en otras que sean de crecimiento. ¿Ustedes cuáles gustaría en algún momento hacer? O ya sé que Emilio ya ha tenido algunas estrategias de dividendos con las fibras. Sí, creo que la primera estrategia que mencionaste, la de comprar empresas para dividir, para recibir dividendo cada mes, creo que es como que la más común, al menos yo la he visto demasiado, incluso en imágenes de Instagram que te dicen específicamente qué empresas para que recibas el dividendo en enero, febrero, marzo, en toda la época del año. Pero pues yo tengo un tema con esto de los dividendos, porque lo que yo creo y siento es que mucho de este contenido lo generan a través de tropicalizar contenido de Estados Unidos. Y creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Siempre hay que preguntarnos por qué allá es tan atractivo invertir en dividendos. Y Emilio creo que nos dio la respuesta de que hay una cantidad, hay $40,000 cierta cantidad al que, año. ¿cuánto? $40,000 al año, libres de impuestos por dividendos. Ajá. En Estados Unidos puedes recibir hasta $40,000 en dividendos libres de impuestos. Por el contrario, si inviertes en México en dividendos en una empresa de Estados Unidos y tienes el formato W8N, primero te van a quitar un 10% en Estados Unidos. De entrada, el dividendo a México ya no te llega completo. Luego aquí sí tenemos un dividendo, un impuesto desde $1 del 10% del pago que te llega. Y luego todavía tienes que sumarlo a tus demás ingresos. Se te puede ir cerca del 40% de ese pago. Entonces, para mí ya no es tan atractivo invertir en dividendos. No he encontrado hasta ahorita de todas las inversiones que he hecho una que esté más castigada que esa. Entonces, yo no le veo bastante sentido. Si yo tuviera que crear una estrategia de ese tipo, pues sería muy parecido a lo que hace Emilio con sus fibras, que pues que él ya nos platique. ¿Cuál es su estrategia ahí? Es que sí, Era. ¿Era? Pues es que ya estoy reciclo, ya no puedo. Bueno, pero Pero ¿cuál es? Pero bueno, esto es un mal consejo, pero pues vas a seguir invirtiendo a través de otra persona, ¿no? solo para solo para los del canal, no para mí, realmente. Pero ¿cuál era Pero esa estrategia? sí, no, o sea, la estrategia era poner, por ejemplo, yo lo que tenía en mi portafolio era el 50% del dinero en fibras en una sola fibra, que era Fibra Monterrey, y el otro 50 dividido en 4 fibras más o menos. Y
realmente yo no he encontrado, digo, curioso lo que dices, ¿no? Que la inversión en dividendos de extranjeros pues, son de los más castigados y en las fibras yo creo que son los más accesibles y menos castigados que hay a nivel de impuestos, porque yo no me imagino, yo no conozco alguna otra estrategia en el que potencialmente podrías estar recibiendo millones de pesos libres de impuestos, ¿sabes? Potencialmente, por supuesto. Por el simple reembolso de capital de las fibras, puedes recibir así millones al año libres de impuestos y no me he topado otra inversión, o sea, ni siquiera las SOFIPOS les llegan a los talones una vez que cruzas el monto exento, ¿no? Y pues es lo mismo, ¿no? Yo creo que ya cuando llegas a cierto punto de que tanto dinero se te ven impuestos, creo que incluso podría convenirte pasarte una estrategia completa de fibras por el simple y sencillo hecho de que el ahorro de impuestos te podría generar más que el arriesgar tu dinero en otras cosas. Y al final, ¿recuerdas más o menos cuánto rendimiento te daba al año Fibra Monterrey antes pues, de la venta? Sí, sí, Fibra Monterrey de puro dividendo ahorita está como en el 7% más o menos. Y además, digo, paga mensual, lo cual está bastante cómodo. Y además, me parece que es una fibra que al inicio de la pandemia estaba por ahí de los 9 pesos y ahorita está a punto de llegar a los 13. Entonces, también esa ganancia de capital, pues, exenta de impuestos. No, yo la verdad, en el día que mis ingresos rebasen lo permitido del reciclo, todo se va a ir a fibra. Interesante, antes que una propiedad. Sí, sí, o sea, porque no le doy el sentido, a menos de que yo vaya a vivir en ella, una propiedad te estaría generando aproximadamente un 3% de rentas al año y a lo mejor un 5% de plusvalía, porque no es la misma plusvalía que vemos en Estados Unidos. Y sí, o sea, una fibra, imagínate, a lo mejor si ya hablamos de millones de pesos, sí te tardas en vender todos los títulos, pero a lo mejor te tardas un mes, ¿sabes? Así, poniendo órdenes todos los días, un mes a lo mucho. Y una Ajá, casa y una casa te puede tardar años. y simplemente para no tumbar el precio, ¿no? Sí, exacto. Sí, Ajá. Emilio doblándola de 13 a 26 pesos. ¿Por qué bajó Fibra Monterrey 10%? Pues porque Emilio vendió No, sus títulos. no, y yo descubrí que si hay, o sea, era evidente que esto pasaba, ¿no? Pero de repente conocí a una persona que ya tiene un portafolio así de millones y millones, todo en fibras, y sí, yo creo que sí es de los responsables de mover los precios, porque de repente, o sea, haz de cuenta que las fibras pagan, ves que tienen la fecha como límite para comprar, entonces La que fecha literal es evidente. ajá, exacto. Y que de verdad todo su portafolio lo van moviendo con respecto a eso. O sea, porque hay fibras que pagan, no sé, cada trimestre y cada 3 meses compran esa fibra y la venden. Reciben el pago y mueven todos los millones de regreso. Y digo, ok, sí están pagando comisiones del punto 25 y cuando compran y cuando venden haciendo ricos a GDM seguramente, pero lo que reciben a cambio, pues sí es bastante. Si lo consideras así de un fibras que dan, por ejemplo, fibras CFE que da casi un 11% al año, yo creo que sí te sale rentable, ¿no? Pues trae su riesgo, ¿no? Porque te Claro, podría tocar una caída y pues ya te quedaste atorado. No creo que sí, quieras vender con pérdidas, claro. pero ay, no sé, no lo haría. No, ni yo. Suena arriesgado. No, lo mejor es diversificar. O sea, por ejemplo, ahorita que mencioné Emilio del 7% de la fibra Monterrey, ahorita es casi lo que está dando el pagaré de banco si haces las 6 compras. Pues yo tal vez tuviera mayoría en pagaré y un poquito en fibras, en caso que, como dice Alex, caiga mucho el precio de la fibra y pues no puedes vender ni nada, puedes esperarte un poquito y no vender en pérdidas. Porque a mí es lo que se me hace negativo, hay muchísimas fibras que se mantienen así año a año o hasta caen poquito, es lo único que no me encanta. Pero por lo demás sí, sí están bien la parte de los dividendos. Sí, y digo, está bien, evidentemente sí es una mejor opción ahorita Hey Banco y sobre todo si consideramos que ahorita el ISR bajó drásticamente del año pasado. El año pasado yo te decía que tranquilamente convenía más fibra Monterrey, pero ya ahorita, por ejemplo, estar pagando un 0.08%, pues sí está súper atractivo, ¿no?
sobre todo considerando que, digo, te podrías perder de la plusvalía que últimamente en ciertas fibras está de locura, pero también reduces el riesgo de que baje de precio drásticamente, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento es que paga mucho la renta fija, pero está ligada a la inflación, no es por eso, y por eso Claro. también bajaron el impuesto que te iban a retener este año. Entonces, pues realmente sí estás obteniendo más dinero, pero no estás ganando poder adquisitivo, ¿no? Más bien, yo creo que si se mantiene y la inflación empieza a bajar, vuelve a ser muy atractivo. Por ahí, justo como en 2017, donde teníamos CETES en más de 7% y una inflación cercana al 4.5%. Entonces hay que ir monitoreando. Yo espero que no bajen sus tasas de rendimiento, que si esta tasa, por ejemplo, del pagaré la están ofreciendo sobre todo porque no tienen tantos gastos en oficina y pueden pagarle más al cliente y no por el nivel de tasa que tenemos ahorita de referencia. Sí, y además yo creo que en vez de pensar que inversión nos va a hacer rico, como ya hemos dicho antes, o crecer nuestro dinero, ahorita que pues, nos están dando renta fija y muchas otras inversiones, lo mismo que tiene la inflación o hasta menos, hay que mejor considerar poder ganar más ingresos para estarle metiendo y que lo que vaya ganando sean los ingresos extras de cada año. Sí, definitivo, ¿no? Como le he mencionado, yo tengo como, no sé, mi filosofía inversionista, que no me gusta la palabra filosofía, pero es pues bueno, sé muy agresivo con lo que haces para ganar dinero y muy conservador o más o menos conservador con la forma en que lo inviertes. Entonces yo creo que sí me enfocaría más en intentar subir mis ingresos antes que en ser ese kamikaze que busca duplicar su dinero con una inversión. Sí, definitivamente. Igual no sé si ya leyeron el libro de The Psychology of Money de Morgan Housel, pero hay un capítulo que menciona a una persona famosísima que ahorita se me está pasando su nombre, que ya tenía, sí, cientos de millones de dólares y que por el simple ambición o codicia de querer un poquito más de dinero, termina contactando a una persona que trabajaba en una empresa, que el libro no te la menciona, pero que le pasa información anticipada de su reporte trimestral, y esta persona así mete millones de dólares a la empresa antes del reporte, los terminan cachando y a la cárcel los dos, y al final esta persona solo terminó generando como $1 millón de plusvalía después de meterle como 100 millones de dólares. Entonces, ahí te pones a pensar cómo es que arriesgar, no sé, 100 para recibir uno, y además por el simple hecho de poder terminar en la cárcel, pues eso nos habla de que la codicia sí está fuerte, ¿no? Muchas veces. Que Sí. Y la avaricia. Ya entre 100 millones y 101, pues qué diferencia hay, nada. Y tus 10 años de cárcel. Sí, sí. Sí, es 1 millón, ¿no? O sea, para alguien que tiene 0 sí es muchísimo, pero ya si tienes Claro. 100 millones es tu 1%, no Sí, inventes. no me vayan a sacar de contexto así de que para mí eso no es nada. Más bien, No. más bien Sí, ya ves que luego refiriéndonos a se la sacan historia. un buen de ese tipo. Ya estaba viendo, hace rato estaba grabando y me apareció un TikTok de una persona que sacaron una entrevista de esta Sofía Niño de Rivera y A que los también 30 dijo, mil. ajá, que súper mal pagado, 30,000 pesos pagaban en publicidad, Sí, le pues pagaban es al mes. que, pues imagínate tal vez si vives en Monterrey, en San Pedro, pues no te ajusta nada. O sea, todo depende Sí, o del sea, contexto. si eres vecino de Bernardo, no te alcanza No, pues no te cualquier cosa. ajusta. Te cuesta un cuartito, yo creo, en una casa ahí. Pero, pues igual, yo creo que también una de las partes más importantes es saber, o sea, a mí lo que me gusta más de la filosofía minimalista es que pues cada vez necesitas menos dinero para tu estilo de vida, entonces todo lo demás pues puedes moverlo para otras cosas, ya sea para hacer cosas que disfrutes, pues en un momento hay gente que se lo deja tanto a familiares o alguna asociación, y creo que de esa forma pierdes un poco la parte de avaricia porque sabes que realmente no lo necesitas ni lo vas a usar. Esas personas, yo creo que muchísimas dejan dinero en el banco, como ese que menciona Emilio, y ni siquiera termina utilizando todo ese dinero. Entonces, pues también es ver lo que realmente necesitamos y pues nos vamos a sentir seguros en un futuro.
para nuestro yo del futuro. Sí, de acuerdo. Y pues no sé quién nos quiera llevar hoy a la casa, porque hoy Alex ya en unos minutos tiene sus clases, entonces... Sí, ya tiene como 2 semanas que regresé de nuevo a hacer ejercicio. Ya me hacía falta, ya me sentía medio mal. Pues bueno, tengo que ir a clase. Pero pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Como siempre, la caja de comentarios está abajo del video. Pueden compartirnos ahí qué estrategias utilizan para ingresos pasivos, cómo sintieron esta caída, si creen que va a durar más, si están vendiendo, si están comprando, si están simplemente siguiendo su estrategia. Y como siempre, muchas gracias por escucharnos. No olviden apoyarnos con su like, el subscribe, también si pueden. Y pues a los que nos escuchan en Spotify también, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Y esperemos que ya esté Bernardo en ese episodio. Hasta luego. Bye. Bye.